¿Vamos a crear uno nuevo o vamos a usar el de antes? He creado uno que se llama 25. ¿Vale? Vosotros podéis usar el vuestro. ¿Vale? Eso no hay problema. Usáis el vuestro. De todas maneras. A ver, vamos a coger la aplicación de formularios, ¿vale? Y la vamos a meter con Firebase, ¿vale? Vamos a meter unos pocos con Firebase. Tenemos, por ejemplo, vamos a meter, por ejemplo, lo que son los proyectos, ¿vale? Vamos a ver la aplicación. Vamos a levantar para que funcione la aplicación por el momento. Vamos a levantar el servidor de JSON Server, ¿vale? El JSON Server --watch dbjson port 4000, ¿vale? Que arranque, debe estar todo, están los proyectos y los clientes, ¿vale? Y en el segundo voy a hacer el React, el npm start. Sonia, si te llama Rosa, atiéndela, que ya sabes a lo que se va a dedicar. Vale. Entonces, mientras va cargando el development server, vamos a crear una nueva aplicación en nuestra consola de Firebase, ¿vale? Firebasegoogle.com, google.com, ¿vale? Y aquí tenemos la consola que teníamos. Bien, voy a crear un nuevo proyecto que se va a llamar proyectos, por ejemplo, como la aplicación, formularios, ¿vale? Por lo tanto, voy a crear un nuevo proyecto. Le voy a dar mi nombre de proyecto, que va a ser formularios 11, ¿vale? Encima me dice que existe. Vale, perfecto. Vale, le damos Google Analytics, no. Creamos proyecto y me irá creando el proyecto. Bien, yo tengo aquí mi lista de proyectos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, lo primero, ¿vale? Para empezar a probarlo, lo primero que tenemos que hacer es básicamente crear un nuevo proyecto. Pero en vez de crear un nuevo proyecto contra la lista de proyectos que tenemos ahora en JSON Server, vamos a crear este proyecto contra la consola de Firebase, ¿vale? Contra la aplicación de Firebase, la Firestore, que es la base de datos de Firebase. Vale, pues tenemos formularios 11. A ver, que es que como está tan grande no me aparece. O sea, la aplicación más o menos tendría que ser así. Y tenemos que irnos a la database, ¿vale? Que es el Firestore. Vale, entonces tengo que crear una base de datos. Vamos a crear una base de datos para mi proyecto. Creo una base de datos y dice empezar en modo de producción o empezar en modo de prueba. Vale, en principio vamos a empezar con el modo de prueba, ¿vale? Esto es el modo de producción tiene, básicamente el modo de producción tiene unas reglas de seguridad, ¿vale? Específicas, en las cuales, por ejemplo, pues dice cuáles son los que desde dónde se puede acceder, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entre otras cosas, elimina el poder acceder a la base de datos desde localhost, ¿vale? Sería el modo de producción. Vamos a empezar con el modo de prueba, ¿vale? Y dice que cualquier usuario que tenga referencia a tu base de datos podrá usar operaciones de lectura y escritura durante 30 días. ¿Vale? Durante 30 días voy a tener unas credenciales especiales para el modo de prueba. Bien, el modo de producción ya lo veremos más adelante. Tampoco es más complicado. ¿Vale? Aquí nos dice dónde la vamos a tener. La base de datos. Pues nos vamos a Europe West o algo así. Europe West 6, la que sea. ¿Vale? Nos dice en qué lugar. ¿Vale? Pues cuanto más cerquita la tengamos, mejor. ¿Vale? Si está en Europa, mejor que si está en Asia. Muy bien. Seguimos. Aprovisiona a Cloud Firestore y nos va a crear una base de datos.
Esto le cuesta un pelín. Estableciendo reglas de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, nos están creando nuestra base de datos y la hemos creado, pues, por supuesto, en un servidor de Europa. Muy bien, la base de datos ya está lista. Solo falta que le añadas datos. ¿Vale? Bien, vamos. Aquí tenemos, bueno, aquí una serie de reglas que pueden haber. Nos vamos a la documentación de la Firestore. ¿Vale? Vamos a ir a la documentación de la Firestore. A ver, dame un segundo. Esto. Tengo la database Cloud Firestore. No sé si veréis nada. Así mejor. Vale. Pues así casi no tengo aquí las opciones. Vale. Firestore. Vale. La base de datos está lista, solo falta que añadas datos. Reglas. Aquí tenemos reglas, ¿vale? Índices, estos son tratamientos ya más de base de datos, ¿vale? El uso, para ver el uso que se está haciendo. Hay que tener en cuenta que te cobran por uso, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante en este caso, ¿vale? Entonces, tienes la documentación, Firebase por plataforma y nos vamos al Cloud Firestore, ¿vale? Firestore y nos vamos, aquí vemos para iOS, para web, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos. La documentación nos tiene que decir el Cloud Firestore. A ver, información sobre el Cloud Firestore. Espera, dame un segundo. Que esto. Espera, que me he perdido un poco. Aquí, porque esto, en principio, si me voy a la database. Vale, iniciamos colección. Y le voy a llamar, no. Le voy a llamar, por ejemplo, proyectos. Projects. ¿Vale? Aquí voy a almacenar mis proyectos. ¿Vale? Son colecciones. Identificador que sea automático. Aquí podríamos decirle identificador del documento. Espera, dame un segundo. Voy a iniciarlo otra vez. Projects. ¿Vale? Pero de todas maneras tampoco es necesario, ¿vale? Porque es añadir el primer documento. No, esto no es necesario. Olvidaos. Es que estoy buscando dónde cojones tengo ir a la documentación. Espera, Cloud Firestore. Comenzar. ¿Dónde cojones te dice dónde están las claves? Modo de prueba, modo bloqueado. Vale, configura tu entorno de desarrollo. Vale, y aquí tienes, por ejemplo, para web. Vale, te dice que tienes que añadir las bibliotecas a tu app. ¿Vale? Eso no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a usar esto. ¿Vale? Lo vamos a usar con npm. ¿Vale? Necesitamos npm. ¿Vale? Entonces, aquí te dice que necesitas npm. Vale, vamos a copiar esto y lo vamos a ejecutar. Voy a parar la aplicación y me voy a traer Firebase. ¿Vale? npm install -save Firebase. ¿Vale? Necesito tener Firebase en el proyecto para poder usarlo. ¿Vale? Mientras esto se instala, vamos a ver lo que tendríamos que hacer. ¿Vale? Necesitaríamos algo parecido a esto. ¿Vale? Necesitaríamos traernos Firebase y inicializarlo con una API, un domain y un project ID. ¿Vale? Voy a copiar esto. Y por ejemplo aquí en el config, que tenemos un config JS que hace, tenemos la API, podemos poner, por ejemplo, lo podemos poner en config, aquí ya según manías, pero yo voy a crearlo en el config y voy a crear un archivo de JavaScript que se llama firebase.js. ¿Vale? Y voy a copiar esto. ¿Vale? Tenemos el bar DB,
Ahora veremos qué hacemos con esto ahora cuando termine. Vale, esto nos va a devolver, ¿vale? La database, ¿vale? Nos importa que nos devuelva la database. Por el momento no nos va a devolver nada, nos está arrancando, ¿vale? Ya ha terminado de instalar Firebase y lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿vale? Si yo le hago npm start, ¿vale? En principio bueno, no me dará fallos todavía porque ni siquiera llegará al Firebase, ¿vale? Pero ahora veremos cuando lo empecemos a usar. Vale, nosotros aquí tenemos que hacer una serie de cosas, ¿vale? Primero tenemos que importar Firebase, ¿vale? Si lo estamos usando aquí, tendremos que importarlo. Entonces, importar desde Firebase. Vale, aquí lo que realmente estamos haciendo es inicializando la app, ¿vale? Para eso necesitamos 3 elementos, ¿vale? Que es el API key, el outDomain y el project ID. Luego tenemos una DB, ¿vale? La base de datos va a ser la Firestore. Recordemos que Firebase tiene muchas más cosas, ¿vale? Pero en principio, por ejemplo, luego ya veremos si, por ejemplo, la parte de autorización exportamos el out. Pero ahora mismo, var, ya sabéis que no me gusta, ¿vale? Export default const, export default, ya, va a hacer const db y export default db, ¿vale? Aquí estoy haciendo el export default de la db. Por ejemplo, podríamos en un momento dado, más adelante, si necesitamos otro elemento de Firebase que no sea la base de datos, que sea, por ejemplo, el sistema de autenticación, pues tenemos const auth es igual a firebase.auth, ¿vale? Este es el elemento para las autorizaciones, ¿vale? Entonces le podríamos hacer el export de esta constante, ¿vale? Bien, por el momento no lo necesitamos, no vamos a complicarnos la vida y vamos a solo a poner la base de datos. Vale, aquí me faltan 3 datos: mi API key, mi outDomain y mi project ID, ¿vale? Entonces estos 3 datos son los que me tendría que dar la base de datos aquí. Vamos a ver. Authentication, información general, configuración del proyecto. Vale. Configuración del proyecto, no hay ninguna aplicación en tu proyecto. Tengo formularios 11, tengo la clave API de web. Dame un segundo, voy a ampliarlo, si no, no veo nada. Información general del proyecto. Yepa. Tengo formularios 11. Vale, es este proyecto. ¿Y dónde cojones tengo? Dame un segundo, me he perdido. Extensions. Spark, el siguiente es calidad. Database. Uso. No. No. Vale, aquí. Vale, aquí me dice añadir la aplicación a mi aplicación web, ¿vale? Vale, vale, aquí, vale, por si luego edito un poquito el vídeo y corto todo eso. Vale, dentro del settings general, ¿vale? Tengo configuración del proyecto y aquí
en formularios 11 siempre, en esta aplicación, yo le puedo decir configurar una aplicación web, ¿vale? Voy a configurar mi propia aplicación web, ¿vale? Que es la que va a acceder, la que voy a darle permisos de acceso a mi aplicación web a la base de datos, ¿vale? Yo podría tener a esta base de datos permisos de acceso desde una aplicación web, desde una aplicación iOS, desde una aplicación Android, ¿vale? Entonces, este apodo va a ser, por ejemplo, web, ¿vale? Ya veremos lo del Firebase Hosting, ¿vale? Lo vimos el otro día, no es necesario hacerlo en este momento, ¿vale? Y ahora sí que me dice todos los elementos que tengo que poner en el Firebase Config, ¿vale? Voy a copiarme esto directamente, ¿vale? Todo esto, y lo voy a sustituir por estos elementos. A ver, API-ID, etcétera, etcétera. No sé si he borrado algo importante, espero que no. Voy a quitar primero los elementos, ¿vale? Y me los voy a copiar todos, ¿vale? Para que se vea bien, que se quedan todos los elementos aquí, ¿vale? Este es el API-ID, el API key, etcétera, etcétera. Esta es la key, etcétera, etcétera, que la tendré que cambiar, ¿vale? Porque estos, claro, son elementos secretos, ¿vale? De mi aplicación, ¿vale? Que es como es el usuario y el password en el fondo, ¿vale? Tenemos la base de datos, en fin, lo que me está diciendo aquí. Vale, me vuelvo a la consola. En principio yo ya la tengo inicializada, yo ya tengo este elemento de Firebase, ya tengo la DB, ¿vale? Vamos a ver si realmente tengo la DB. Vamos a irnos, por ejemplo, al momento en que nosotros, voy a coger la database aquí, a ver, ¿vale? Voy a cerrarlo aquí un poquito, me voy a la database, esto lo voy a dejar en database y mi aplicación está aquí, ¿vale? Entonces, cuando yo hago un nuevo proyecto, cuando hago aquí el nuevo proyecto, si nos acordamos, estoy haciendo un post, ¿vale? Pues eso, digamos, es lo que tengo que cambiar, ¿vale? Porque ya no quiero hacer un post contra mi local, sino lo que quiero es llevar el elemento, ¿vale? Aquí en Client Create, no, en Project Create, voy a hacer solo en proyectos. Lo que quiero es grabar el elemento en la base de datos, ¿vale? Eso lo hacía en Project Form, ¿vale? Y aquí en Project Form tengo el componente inbound nada, tengo aquí on submit click, ¿vale? Aquí es donde este post, que es mi grabación, tengo que sustituirlo. Yo ya no quiero grabarlo en mi local, ahora lo quiero grabar en la base de datos. Vale, hemos hecho el export default de la base de datos, ¿vale? En config Firebase, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo hacer un import de /config Firebase, me puedo importar la base de datos, ¿vale? Entonces, yo ya tengo la base de datos de Firebase, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer con la base de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a cambiar por el momento solo el put. Vamos a hacer solo el create, ¿vale? Solo el post, ¿vale? El create, esto ya no lo vamos a hacer. ¿Vale? Y voy a poner db.collection, ¿vale? Y voy a crear una colección que se llame projects, ¿vale? Si no existe esa colección, la va a crear, ¿vale? Dentro de mi base de datos yo puedo tener muchas colecciones, es como tener varias tablas, ¿vale? Pero en una base de datos no relacional, una base de datos documental, se llaman colecciones o buckets o algo así. Entonces, yo tengo mi colección de projects y es donde quiero yo añadir algo, ¿vale? Pues tengo un método que se llama add. Vamos a ver qué hace este add. Nada, dice que le meta
los datos. ¿Vale? Por lo tanto, yo tengo mis datos que los tenía en project, ¿correcto? Project. ¿Vale? Vamos a ver por el momento. ¿Vale? Vamos a crear un código de proyecto que sea YY, una descripción que sea desk, un cliente que sea CLI. ¿Vale? Si yo le doy a enviar, no me va a hacer el redirect, porque lo he quitado. ¿Vale? Ahora veremos cómo podemos hacer eso. Y en teoría, si nos vamos a nuestra base de datos, ¿vale? A ver, la actualizo. Ya tengo projects y tengo mi nuevo proyecto. ¿Vale? Vamos a echarle un vistazo a esto. ¿Vale? Ha sido sencillo, incluso más sencillo que hacer un post. ¿Vale? No todo es tan sencillo en la base de datos de Firebase. ¿Vale? Pero lo que hemos hecho es añadir un elemento con el cliente clean, el código YYY y la descripción de desk. Ya está. Esto es un JSON, básicamente. No es exactamente un JSON, pero es un documento. Internamente es como si fuese un JSON. ¿Vale? Tenemos el proyecto, tenemos el documento, que este es el ID del documento. Ya los IDs no son 1, 2, 3, 4, 5. Los IDs son algo más complejo, ¿vale? Esto lo podemos configurar, pero de todas maneras los IDs son un automático, un string automático no colisionable, ¿vale? En el cual yo aquí pongo una cosa, he puesto un elemento, y si me voy otra vez a mis proyectos y creo otro, ¿vale? Recordemos que esto es otro porque sencillamente no he redirigido. Entonces, si le doy a enviar, voy a crear otro. Si le doy a enviar, voy a crear otro. Voy a cerrar este. ¿Vale? Pues ya tengo el otro. ¿Vale? Y así hasta el infinito. Sencillo, fácil, incluso probablemente más sencillo que hacer un post. ¿Vale? Vale, ¿qué tenemos aquí dentro de Add Project? ¿Qué nos devuelve Add Project? Vamos a ver qué nos devuelve Add Project. Nos devuelve una promesa. Bien, nos gustan las promesas. ¿Vale? Entonces, podemos hacer el then y cuando hemos terminado de añadir el proyecto, podemos hacer lo que hacíamos antes, que era redirigir. ¿Vale? Tic, tic, tic. Y podemos redirigir una vez guardado. Vamos a ver si funciona bien. ¿Vale? Código de proyecto, el 1, descripción, proyecto, project y client. Le vamos a enviar y nos redirige una vez se supone que lo ha guardado. ¿Lo ha guardado realmente? Sí. ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¿Vale? Entonces tenemos aquí nuestro nuevo cliente. Vale, pues ya está. Así se guarda un elemento en Firebase. Punto pelota. No más. ¿Vale? Así de sencillo. ¿Qué podemos hacer si queremos editar? ¿Vale? Vamos a editar. ¿Vale? Editar tiene una pequeña cosa. Es que nosotros esto lo podemos quitar ya y ya tenemos nuestra nueva versión con Firebase. Vale, ¿qué podemos hacer si queremos editar? Básicamente se parece, lo que pasa es que aquí no tenemos un put, no es un servicio REST, pero tenemos nuestro project, ¿vale? Pero entonces, bueno, antes de editar, ya que los IDs son tan complejos, ¿vale? Vemos, bueno, podríamos intentar editarlo. Sí, lo podemos intentar editar. Lo que pasa es que aquí primero tendríamos que recuperarlo. ¿Vale? No, vamos a hacer la recuperación. Vale. Vamos a intentar editar el elemento. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora el ID es más complejo. ¿Vale? El ID, cuando hacemos el component mount y me voy a por el elemento, ¿vale? Me voy a por el elemento, ¿vale? Esto ya no me vale, esto es REST. Por el momento me lo comento.
Y aquí lo que tengo es que ir a por un documento en concreto, ¿vale? Vamos a hablar ahora de documentos, ¿vale? Vamos a hablar de documentos. Entonces yo tengo mi DD, tengo la collection, que es la de projects. Era projects, ¿no? Creo que sí. Hemos llamado projects, correcto. ¿Vale? Dentro de la tabla projects, o de la colección projects, yo puedo hacer un doc. Doc quiere decir que voy a recuperar un documento por su ID. ¿Vale? ¿Cuál es el ID? Será thisprops ID. ¿Vale? Thisprops ID va a ser el ID del documento. ¿Vale? Y luego le voy a hacer un get. ¿Vale? Digamos, dentro de la colección, el documento este, pues yo lo que quiero es que me lo traiga. Hago un get. ¿Vale? ¿Qué nos devuelve el get? Una promise. Bien. Bravo. Por lo tanto, a ver, un segundo. Por lo tanto, tampoco hay que comerse mucho la cabeza. ¿Vale? Tenéis una respuesta. Y por el momento lo que voy a hacer es el console log de la respuesta. ¿Vale? A ver qué nos da. ¿Vale? A ver qué nos trae la respuesta. ¿Vale? Console log de res. ¿Vale? A ver qué nos trae esta respuesta. ¿Vale? Cómo nos trae el documento. ¿Vale? Nos lo va a traer un poquito diferente a como nos lo traía antes. ¿Vale? Nos lo va a traer de su propia forma. Entonces, esto va a pasar si yo le meto un ID. ¿Vale? ¿Qué ID le puedo meter? Hombre, le tengo que meter el nuevo ID del documento. ¿Vale? Era projects/id/edit. ¿Vale? Esto quiere decir que tengo que coger este ID. ¿Vale? Copiarlo. Por ejemplo, este del client 1 project. Entonces le tendré que poner este ID, que es este churro. Edit. Vale, vamos a ver la consola. A ver qué nos ha traído. ¿Vale? Tengo este elemento T. Vale, no os preocupéis demasiado por este elemento T en principio, ¿vale? Pero sí que tened en cuenta dos cosas. Tenemos el ID, ¿vale? Por lo tanto tenemos el ID por una parte y los datos por otra. ¿Vale? Los datos están en data. Dame un segundo. ¿Vale? De todas maneras, esto sí que lo podríamos consultar en la documentación. ¿Vale? De todas maneras, podemos ir a documentación, Firebase. ¿Dónde está la documentación? Formularios 11, ir a la documentación. ¿Vale? La documentación es muy extensa, entonces eso sí que es un poquito problemático, el que sea tan extensa, ¿vale? Porque a veces encontrar las cosas no es tan sencillo. ¿Vale? Pero tenemos Cloud Firestore, agrégale datos, ¿vale? Recibe datos una sola vez. ¿Vale? Vamos a ver cómo recibir los datos. Lo mismo, aquí lo tenemos. Esto es el set. Vamos a estar poniendo una serie de elementos. Set es cuando queremos decirle la ID, ¿vale? Add genera automáticamente la ID y set es cuando le queremos decir la ID, ¿vale? Hay muchas cosas, ¿vale? Aquí. Entonces, cuando tenemos la referencia del documento, hacemos esto y me dice si el documento existe, ¿vale? Entonces, los datos los recupera de... Vale, pues vamos a hacer algo parecido, ¿no? Vamos a hacer algo parecido, que sería, se supone que tengo aquí, por ejemplo, un res exist, ¿vale? Y un res.data. Vamos a ver si lo tengo todo. Vamos a compilar. Me voy al proyecto. A ver, que esto le tenemos que poner a projects barra el churro este barra edit. Le voy al console log. Me dice que true existe, ¿vale? Y el objeto data tiene mi client, mi code y mi description. Bien, ya tengo todo lo necesario, ¿vale? Por lo tanto,
Lo primero que voy a hacer cuando tenga la respuesta, ¿vale? Me voy a abrir porque estas respuestas son un poquito más complicadas, ¿vale? Sencillamente, primero me voy a coger los datos, const data, ¿vale? Le podría comprobar si existe, por ejemplo, if res.exist, ¿vale? Si existe la respuesta, ¿vale? Yo puedo tener, por ejemplo, aquí una constante que sea datos o data, que es igual a res.data, ¿vale? Recupero los datos. Como es una función, voy a recuperarlos directamente y los voy a meter en una constante, ¿vale? Y después puedo directamente hacer el setState. Una vez tengo los datos, puedo hacer lo mismo que hacía antes, meterlo en el estado, const setState, pero en vez de en resData está en mi nueva constante data, data code, data description, data client, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que pasa? Res.data, a ver, dame un segundo, a ver qué es lo que pasa porque no tengo yo muy claro. Algo hemos hecho mal. Sí, vamos a poner el console log de data. Vale. Code client description. ¿Vale? El setState. Ah, sí, ahora sí que lo ha hecho. Vale, ahora sí que lo está haciendo. Vale, al principio, algo ha ocurrido al principio, pero ahora ya está funcionando. ¿Vale? Me está trayendo los datos, me está poniendo el código 1 project client, que es el dato que tengo en mi base de datos. 1 project client. ¿Vale? Con lo cual ya sabemos cómo recuperar un documento. ¿Vale? Puedo borrar ya la antigua versión. Ya no me hace falta. Ya me estoy trayendo el elemento. Vale, ¿cómo grabar? ¿Cómo sobreescribir un documento concreto? ¿Vale? Ya sabemos cómo crear uno nuevo, que se hace con add. ¿Vale? Voy a quitar estas cosas, por el momento ya me sobran. ¿Vale? Entonces, tengo aquí ya hemos hecho el add para añadir un nuevo documento, ¿vale? Que me devuelve una respuesta, etcétera, etcétera, me devuelve una promesa, ¿vale? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para sustituir un documento? Vale, lo vamos a hacer parecido a como lo hemos hecho para leerlo, ¿vale? Tenemos la DB, collection projects, ¿vale? Y hago el doc para recuperar, para referenciar a un documento en concreto. El doc será this props ID, ¿vale? Es el identificador this props ID. Entonces yo voy a recuperar ese this props ID y le voy a hacer un set, ¿vale? En vez de añadir uno, lo que voy a hacer es setearlo, ¿vale? Voy a coger ese documento con ese ID, con el ID que tenemos, ¿vale? Y le voy a setear. Voy a setearlo con project, ¿vale? De nuevo, esto me devuelve una promesa donde puedo hacer el redirect que hacía antes, ¿vale? Con esto
toda esta parte antigua ya me sobra. Y vamos a ver si lo hace correctamente. ¿Vale? Ahora ya me está diciendo que ya no estoy usando Axios, ¿cierto? Ya no estoy usando base API URL, ¿cierto? Son cosas que ya no uso. Por lo tanto, ya puedo eliminarlas aquí del import. Vale. Vamos a ver si funciona. Vamos a probarlo de nuevo. Nos hemos traído este proyecto. Vale, si no, le vamos a reiniciar por si acaso. Vale, me trae el proyecto 1 y el código de proyecto de project le voy a hacer project modificado. Vale, si yo le doy a enviar, vamos a ver si me lo ha hecho. Project modificado. Correcto. ¿Vale? He cogido el documento. Esto realmente lo que coge es una referencia. No me estoy trayendo nada por el momento. Digamos que a este documento lo que voy a hacer es setearlo. ¿Vale? Entonces ya tengo el proyecto. ¿Vale? Con esto ya tengo todo el proyecto. Todo el project form. ¿Qué me faltaría? Pues la vista y la lista. ¿Vale? Para hacer la lista, creo que tengo proyectable por aquí. Proyectable. Que lo que hacía en un momento dado, aquí proyectable. No, proyectable recibía ya. A ver, tenía props. Vale, esto es el delete, que ahora lo haremos. Y recibía los. A ver, ¿dónde tengo el map? Props items, vale. Entonces, realmente quien lo está recuperando es projects. Project list. ¿Vale? Vale, project list. Teníamos el use effect, en este caso, da igual, nos da igual. ¿Vale? Está hecho con set projects, o está hecho con. ¿Vale? Pero ya el Axios ya no me vale. Incluso lo puedo quitar. Me da error. ¿Vale? Ya sé que no voy a usar Axios, porque me voy a ir a la Firebase. De nuevo aquí, importo desde el punto barra Firebase config barra Firebase. Voy a importar la base de datos. Vale, pues ya sabemos que aquí, si nos vamos a la lista, bueno, ya aparte de que me está dando error, que es lo que toca porque no tengo Axios, ¿vale? Ni base API URL. Tengo. Vale, entonces no tengo Axios, no tengo base API URL, ni tengo nada. Vale, entonces aquí tengo que recuperar desde la base de datos. Tengo que hacer básicamente lo mismo. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí en vez del set state tengo set projects, ¿vale? Porque está hecho con hooks, ¿vale? Pero básicamente es lo mismo, o sea, cojo la DB, me voy a las colecciones, ¿vale? Posts, no, posts no, son projects, ¿vale? Y hago el get de todo. ¿Vale? Esto me hace el get de todas. ¿Vale? Hay mucha documentación sobre cómo filtrar, cómo hacer queries, consultas cruzadas, etcétera. No son SQL porque son de consultas documentales. Hay muchísima documentación. Vale. Get, como siempre, me vuelve una promise. ¿Vale? Y con el resultado vamos a ver qué hacemos. Primero vamos a hacer console log, lo de siempre, porque quiero ver qué me devuelve exactamente esta promesa. ¿Vale? Porque no lo tengo muy claro. Vale. Vamos a ver qué me envuelve esta promesa. Espera, que aquí tengo algo con Axios, ¿es posible? Todavía tengo algo con Axios en Project List, en la 13 y 20, línea 21. Ah, porque no lo he comentado todavía. Vale. Vale.
Solo estoy haciendo la consola para que me enseñe todo lo que hace, ¿vale? Y aquí lo que en vez de doc, ¿vale? O en vez del id, etcétera, etcétera, tengo un array que es un elemento que se llama docs. Vale, vamos a ver qué es docs. Tengo res, console res, res.docs. Vale, docs serán efectivamente los documentos de Firebase, ¿vale? Los 3 que tenemos. Vale, vamos a ver si tenemos lista de proyectos. Mira, este elemento redocs is not a function, en este caso no es una función. Vale, pues aquí tengo 3 elementos. Vale, vemos esto, pero es que los elementos realmente no están recuperados todavía. ¿Vale? Tengo que hacer los elementos y tengo que hacer el get de cada elemento. ¿Vale? Esto sí que es un poquito más pesado porque realmente yo por el momento me he traído las referencias a los documentos, pero no se ha traído todavía el documento. Sí, los documentos en estos casos pueden ser grandes. Aquí lo que sí que tengo, por ejemplo, son los IDs. ¿Vale? Que esto sí que es un pequeño cambio. Esto sí que es un pequeño cambio, porque el ID no lo tengo dentro del documento, lo tengo fuera, no tengo dentro del data. ¿Vale? Pero vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vale, ya tenemos aquí resdocs, que es en sí es un, ¿vale? En sí es un docs es un array, ¿vale? Entonces ya sabemos que el docs es un array. Entonces, cuando yo con este res yo tengo que hacer, aquí es un poquito más complejo, ¿vale? Si queremos usar la misma estructura que teníamos hasta ahora, que tenemos el ID, el código de proyecto, descripción y cliente, ¿vale? Pero tampoco mucho más complejo. Podemos hacerlo de muchas formas. Podemos, por ejemplo, desde resdocs podemos hacer un for each o vamos a intentarlo con un map. Nunca lo he hecho con un map, pero lo que tendríamos, esto nos va a devolver un elemento, ahora lo veremos, ¿vale? Voy a hacer const elementos es igual a rex.doc.map. ¿Por qué? Porque voy a mapear por cada uno de los elementos, ¿vale? Y aquí voy a tener una función que será el ítem, ¿vale? Por el momento console log de ítem.id, ¿vale? Vamos a ver, ¿vale? Y me pone todos los IDs, ¿vale? Voy a imprimir el ítem.id y el ítem.data. Vale, pues tengo todos los elementos, ¿vale? Tengo el ID por una parte, eso sí, y los datos por otra. Vale, entonces yo lo que puedo hacer es un mapa para que por cada elemento esto me devuelva lo siguiente, ¿vale? Me haga un return. Yo puedo coger, por ejemplo, el data, const data es igual a item.data, ¿vale? Para coger los datos por una parte, y puedo hacer un return de que por cada uno de los elementos del array, ¿vale? Me devuelva un nuevo objeto, un nuevo elemento. El elemento va a ser igual a lo siguiente. El ID va a ser el ítem.id, ¿vale? El code va a ser el data.code. El client va a ser el data.client. Y por último, el description va a ser el data.description. Bueno, tengo los elementos, lo que pasa es que no estoy haciendo nada con ellos, ¿vale? Ahora sería hacer el set state, ¿vale? Ya tengo, digamos que ya tengo los elementos, pues ahora this set state, no es set state porque es set projects de elementos.
Vale, y aquí los tengo. Por último, solo nos falta el ver. ¿Vale? Aquí el ver tenemos el ID, que sea todo este churro, ¿vale? El churro que sea. Y vamos a ver el Project View, ¿vale? Que es básicamente, a ver, Project View. Tenemos el Component Mount donde me traigo cuál es el elemento. Pues vale, se acabó el Axios, ya no queremos más Axios. Nos vamos a Firebase. Import desde barra config barra Firebase. Me traigo la DB. ¿Vale? Entonces, aquí de nuevo, component in mount. Ya no quiero esto. ¿Vale? No quiero el Axios. Ya no tengo Axios. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a comentarlo por el momento. Y hago db.collections. Siempre la colección. db collection projects. ¿Vale? Un documento en concreto que va a ser el this props tal y como estaba arriba, match params id, ¿vale? Ese documento .get, ¿vale? Recordemos que el get devuelve una promesa, ¿vale? Y cuando ya me haya recuperado ese elemento, de nuevo en este caso no sé si pongo el id en alguna parte, ¿vale? Sería verlo aquí en Project Card. No sé si pongo el ID en Project Card. Pongo el código, la descripción. No pongo el ID, por lo tanto directamente le puedo pasar el data, ¿vale? No tendrían por qué rellenarlo con el ID, ¿vale? No necesito el ID. Con lo cual, this state project, ¿vale? Sería esto. Esto sería la respuesta al this set state, ¿vale? El proyecto va a ser la res.data, ¿vale? Vamos a ver si esto funciona correctamente. Y efectivamente aquí tengo mi proyecto. Bien, ya está hecho, ¿vale? Lo único complicado es si nosotros, por ejemplo, usamos o imprimimos el ID, ¿vale? En el caso de la tabla tampoco es tan complicado, al final es hacer un mapa y convertir y coger el ID y meterlo dentro del objeto, ¿vale? Pero en el caso de la lista, por ejemplo, que sí que estábamos mostrando el ID, ¿vale? Lo único que hemos tenido es que ya no nos valía el data, porque en el data no está el ID en la base de datos de Firebase, ¿vale? En Firestore. Aquí no está el ID está aparte, ¿vale? Si aquí lo vemos pequeño, pues si lo vemos aquí, tenemos el documento tiene un ID y el documento no contiene el ID, ¿vale? Entonces lo único que hemos tenido que hacer, ya que mostrábamos el ID, ¿vale? Porque en ese caso mostrábamos el ID en la lista, ¿vale? En projects, ¿vale? Como mostrábamos el ID en la lista, pues hemos tenido que ponerlo en objeto, ¿vale? Lo hemos puesto en el objeto que necesitábamos. Para eso con un mapa ha sido suficiente, ¿vale? Si nos vamos aquí, voy a quitar console log, con un mapa que cada ítem, lo que estoy haciendo es un nuevo ítem donde pongo el ID también, ¿vale? En vez de darle directamente el data, ¿vale? Pues estoy creando un nuevo objeto, ¿vale? Recordemos que los mapas hacen transformaciones, transformamos de una cosa a otra, ¿vale? Y sencillamente hacemos esa transformación. No utiliza el ID porque no es un ID pensado para utilizar. No. Pensado para clave única y ya está. A ver, sí, el ID nunca está pensado para utilizarse. Entonces, la realidad es que nosotros aquí pusimos el ID pues por poner algo, ¿vale? Pero el ID, en teoría, aunque fuese a 1, 2, 3, 4, no dice nada. El ID nunca está pensado para utilizarse. O sea que tampoco... Aquí lo podríamos haber obviado y aquí directamente el mapa este nos lo habríamos ahorrado, ¿vale? Bueno, no del todo, porque tenemos que hacer...
A ver, es obligatorio hacer el item data, ¿vale? Hay que capturar el data de cada uno. Entonces sí que tendríamos que hacer un mapa, pero el mapa sería sencillamente de item a item data. El mapa no nos lo quita nadie, ¿vale? ¿Vale? Sería directamente así. Pero el mapa no nos lo quita nadie porque el elemento en sí... Espera, el elemento en sí, si nos fijamos en el console log, voy a volver a poner el console log que he quitado aquí. Bueno, no haría falta, pero a mí me gusta más tener el componente aquí, ¿vale? O sea, si yo me traigo un componente aquí, yo quiero un JSON, ¿vale? ¿Vale? Cuando yo me vaya aquí a Components, y aquí prefiero tener un JSON, ¿vale? En el proyecto, Ok, no llegó. Aquí en la lista de proyectos, ¿vale? En el proyecto estable, ¿vale? Que casi no veo. Espera, voy a quitar esto. ¿Vale? Yo aquí en los ítems, yo prefiero tener un JSON. ¿Qué es lo que pasa? Que de la otra forma, si yo aquí directamente me guardo los elementos de la base de datos, no pasa nada, ¿vale? Pero me gusta tener un JSON porque me lo leo, ¿vale? Si yo guardo los elementos de la base de datos, los elementos de la base de datos todavía, digamos, no están transformados. No está el mapeo hecho, ¿vale? Vamos a ver la consola, ¿vale? Estos son los elementos de la base de datos, ¿vale? Aquí, donde pone docs, estos son los elementos de la base de datos. Estos elementos de la base de datos a mí me dicen poco, ¿vale? Esto es lo que me estaría guardando. Entonces, al imprimirlo, le podía hacer map, ¿vale? Al imprimir cada proyecto, yo le podía pasar los proyectos y le podía hacer map. No me gusta. Yo prefiero transformarlos, pues cuando los recibo y los transformo a yo tenerlos dispuestos para imprimirlos correctamente, porque si no me voy a liar si voy pasando este tipo de elementos. ¿Vale? Que además el data es una función que está en el prototipo, ¿vale? El data tiene que estar en el prototipo, ¿vale? Que es una función que se trae los elementos, digamos que los convierte a algo legible, ¿vale? Una función que por supuesto está en el prototipo por la herencia de clases de JavaScript, por la herencia de prototipos de JavaScript, ¿vale? Entonces yo tengo que llamar al data para que me convierta el contenido, que será metadata o tú sabes dónde se guardan las cosas, ¿vale? O sencillamente que no haya por ellos todavía, ¿vale? Pero un montón de cosas que no tienen mucho sentido para nosotros, ¿vale? Que es su objeto. Nosotros tenemos que usar la API, ¿vale? Para recuperar los datos item data. Entonces, esto no cuesta nada hacerlo tampoco. Es un mapa y además es aprendérselo. Y no cuesta hacerlo, no cuesta nada. Si no queremos meter el ítem, ¿vale? Pues no metamos, ¿vale? Si no necesitamos el ítem, todo esto, este mapa, tendría esta forma, ¿vale? Tendría esta forma. Item item data, ¿vale? Cogería cada uno de los elementos, ¿vale? A ver qué es lo que me falla aquí, este que me sobra. ¿Vale? Lo que pasa es que el ID no me lo han traído, pero con eso sería suficiente si no queremos imprimir el ID, ¿vale? Hacemos un map, ¿vale? Veréis en la documentación que la gente hace for each. Desde luego es mucho más rápido hacer map, es mucho más directo, ¿vale? Y ya está, no necesito ningún elemento intermedio. Esto ya me devuelve un array con la transformación, ¿vale? Lo meto en el estado y para adelante, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso no tendría el ID, ¿vale? Que tampoco me dice nada. Por otra parte, bueno, sí que me dice, porque lo estoy usando también para ver, editar y demás, ¿vale? Aquí sí que lo necesito, ¿vale? Porque para estos botones estoy usando el ID. Necesitaría el ID. En este caso necesito el ID sí o sí.
si lo tengo que poner. Vale, porque si no esos botones no me los pinta bien. Pues esto es la base de datos. O sea, en documentación hay mucha documentación. Documentación es pues extensa en plan base de datos, ¿vale? Objetos personalizados, no sé cuántos, bueno, obtener varios documentos, ¿vale? Sobre todo es las queries, ¿vale? Mostrar listas de subcolecciones, hay subcolecciones, esto tampoco me voy a meter demasiado en lo que es exactamente cómo funciona la base de datos de Firebase, ya nos meteremos un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, obtén datos con Firestore, obtén varios documentos, muestra una lista de subcolecciones, varios documentos de un grupo de colecciones, ¿vale? Si cada documento de tu colección CITES tiene una colección, estos son consultas de grupos de colecciones, ¿vale? Para hacer consultas, ¿vale? Collection, aquí está populando una base de datos y hace una función con query en Snapshot, ¿vale? Hay sistemas de consulta mejores, ¿vale? ¿Qué es esto? Vale, por ejemplo, obtener todos los elementos. Lo que pasa es que aquí ya es navegar un poquito por la documentación para, por ejemplo, pues obtener todos aquellos documentos con la población mayor de no sé qué, ¿vale? Por ejemplo, obtener un documento, opciones de origen, es que no me acuerdo dónde estaba la documentación de queries. Firebase, Firestore, queries. Aquí tenemos, por ejemplo, para hacer consultas, ¿vale? Aquí tenemos la referencia de cómo hacer consultas. Te creas una query que de la colección, por ejemplo, le dices, esto podríamos hacerlo directamente como lo hemos hecho nosotros. Le ponemos db collection cities where state igual a CA, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? Es un where capital igual a true, ¿vale? Y luego pues aquí más documentación para ejecutar queries más complejas, pues menor de no sé cuántos, int tal, etcétera, 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 ¿vale? Y con esto tienes una base de datos, básicamente, ¿vale? Una base de datos documental, ¿vale? Lo complicaremos un poquito más